Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va a todos? Bienvenidos a la nueva edición de Hipertexto 23. Estamos muy contentos porque contamos con un gran invitado en el día de hoy, a quien pasamos a presentar. Luis Guzmán nació en Buenos Aires en 1944, escritor y psicoanalista. Entre sus libros se destacan El Frasquito, En el corazón de junio, Villa, Tennessee, llevada al cine con el título de Sotoboche, y La casa del dios oculto. Es miembro del comité de redacción de la revista Conjetural, inauguró la Feria del Libro 2012 y acaba de ganar el Conex de Platino. Federico comprendió que no había hecho otra cosa en su vida que esperar la visita de Ana Botero. Esa mujer era lo único que le quedaba y ni siquiera sabía cómo era. Esta frase corresponde a su novela Ni muerto has perdido tu nombre. Bueno, muchas gracias, Luis, por estar en Hipertexto. Hola, ¿cómo te va? Ya habías venido a CN23, pero no a Hipertexto, así que un verdadero gusto. Bueno, muchas cosas para hablar. En primer lugar, esta frase, ¿no?, correspondiente, a mí es una de las novelas que más me gustan tuyas, ¿no? Y que habla un poco también de la dictadura por ahí de otra manera, ¿no? De varias novelas, en algo que ya es toda una tradición de la literatura argentina. ¿Cómo ves ese libro en cuanto al tratamiento de la literatura de los años 70, digamos? Bueno, en principio me parece que es una segunda vuelta sobre Villa, una vuelta de tuerca, y a mí lo que me importaba era situar la acción no en los años entre 1973, 74, perdón, 75, 76, 83, sino está situada prácticamente creo que en el 2000, ¿no? Entonces lo que quería mostrar es que eso podía seguir sucediendo, y de hecho la anécdota de la historia cuenta que dos manos de obra desocupada siguen extorsionando, digamos, a gente que le ha desaparecido gente bajo la forma de que tienen algún rastro, cartas. Sí. Y me interesaba señalar lo actual. Te hago una pregunta. ¿Existe algún documento de que haya pasado este tipo de extorsión mediante cartas diciendo en realidad está vivo tu familiar porque me escribió esta carta, que es lo que pasa en esta novela? Digamos, ¿sucedía eso o sucedió? Sí, sí, a mí me sucedió. Mirá. Claro. Hasta ahí. Bien. Sí, no, porque la verdad que está muy bien contado en el libro y es muy verosímil. Por eso te lo pregunto. Sí, por eso. Claro. Bueno, y esta frase que es acerca de Ana, digamos, que es la mujer que le va a tratar de contar o relatar un poco qué es lo que le pasó y qué es lo que le pasó a sus padres, sobre todo, y eso va hilvanando todo el libro. Realmente es, de verdad, ¿no? Es uno de los libros que más me gustan tuyos. En cuanto al personaje de Ana. De Ana Botero, ¿no? Sí, que es muy interesante también cómo lo vas armando. ¿Cómo lo pensaste? Porque tiene varias capas también. Tiene varias aristas, digamos. La novela Ni muerto has perdido tu nombre es una frase de la Odisea, que yo después continué en un libro que se llama Epitafios, El derecho a la muerte escrita, un libro de ensayo donde escribí un ensayo sobre los recordatorios. Finalmente le puse ese nombre que aparecen diariamente en página 12, digamos, ¿no? Entonces, porque había se llamaba Epitafios, el derecho a la muerte escrita, porque en Grecia había una figura que todo el mundo tenía derecho, digamos, a la muerte escrita, es decir, que figuraran, digamos, en la tumba los datos de nacimiento, muerto y el nombre, digamos, la seña de identidad. Sí. Entonces, eso me parecía fundamental. Y Ana Botero me parecía que podía contar la historia desde, en principio tan difícil, por lo menos para mí, para la literatura argentina, desde un personaje femenino, ¿no es cierto? Y que no hay mucho, ¿no? Tampoco. Yo creo que es lo más difícil y creo que hay muy poco, digamos. Inclusive, perdón, Luis, pensaba que no hay muchos libros que hablen de la dictadura desde el lado, digamos, de los represores, o del lado que acá un poquito aparece algo de eso, ¿no? Bueno, aparece, digamos, en Villa, por un lado, claro, y que es un colaboracionista, y aparece Ni muerto has perdido tu nombre, que los personajes de mano de obra son Varela y Varelita, digamos que era un conjunto musical de, creo que entre los 50 y pico, digamos. Entonces van a hacer sus trabajos como vestidos con ese apodo como vestidos de músico, ¿no?
Y me parece que el personaje femenino está muy bien, digamos, porque se le opone la mujer de uno de los represores, que es como la contrapartida de Ana Botero, ¿no es cierto? Me parecía que el leitmotiv era que, bueno, la abuela del personaje, porque los padres desaparecen, le decía: un día va a venir Ana Botero y te va a contar lo que pasó. Y efectivamente un día viene. Aparece. Y le cuenta lo que pasó. Aparece ella a propósito de esta extorsión que sufre, ¿no? Que le dicen que su marido le había escrito una carta y que estaba vivo. Es muy fuerte cuando ella dice en un momento: desearía que esté muerto. O sea, sería mejor que estuviera muerto a que estuviera loco, como le decían, que estaba internado en un Claro, porque le decía que estaba internado en un, digamos, neuropsiquiátrico en Oliva, en Córdoba. Y más allá que ella muchas veces posiblemente lo vea aparecer, digamos, sí, que era preferible eso a lo otro. Bien, bien. Pensaba, en muchas entrevistas decís que el psicoanálisis no lo aplicás para nada a la literatura, ¿no? Sin embargo, yo noto, o sea, bien, obviamente, algunos elementos que tienen que ver con la construcción de personajes que me parece que subyace un poco cierto conocimiento de la subjetividad humana, por así decirlo, propio del psicoanálisis. ¿No pensás que es un poco así? No sé, Jorge Panesi, una vez que me hizo un reportaje, me decía que el psicoanálisis en mi literatura era sospechoso por la ausencia. Claro, por la omisión. Por la omisión, que es posible que se note, digamos. Lo que pasa es que, viste, trato de separarme mucho, como una especie de Mr. Hyde y Mr. Jekyll, y de que no se me mezcle para nada. Creo que no se mezclan a nivel de los conceptos o de las referencias, eso seguro que no. Es posible que a nivel de la reconstrucción de una historia, el oficio de trabajar de psicoanalista, en tanto vos te ausentás, te dé alguna posibilidad de reconstrucción de los personajes. Pasa que yo siempre lo comparo con la frase de Mallarmé, ¿no? Cuando Mallarmé dice: el acto poético se realiza en tanto el yo se suprime como yo. Eso me parece mucho más parecido al psicoanálisis, en tanto que uno trata de sustraerse, mientras que en la novela, posiblemente más que sustraerse, uno sea más de un personaje, digamos, ¿no? Sí. Ahora te pregunto al revés, ¿no? Sin violar el secreto profesional. ¿Dentro del psicoanálisis usás algunas, no sé, referencias literarias? Porque también es muy difícil salirse un poco de lo que es un poco la referencia de uno, ¿no? Los libros, las novelas. Bueno, me imagino que también, no sé, me imagino que lo usás también. Depende de cada analista y de cada analizante y del estilo, digamos, que cada uno tiene, conservando la posibilidad de esa abstinencia que es necesaria, digamos, ¿no? Dentro de lo posible y hasta donde yo sé, trato lo más posible de poder respetar eso, digamos, ¿no? Bien. Pero bueno, uno también está atravesado por cuestiones... Por sus saberes. Seguro que no he usado prácticamente, donde yo sé, de manera explícita y consciente, digamos, salvo alguna excepción, algún elemento de las historias personales. Por ejemplo, de todos los reportajes que me han hecho, yo nunca permití, digamos, que me sacaran notas ni fotos adentro del consultorio. Yo tengo un consultorio, creo que vos viniste, y al lado tengo la biblioteca. Ahí está bien, pero lo otro me parece que es anónimo, ¿no? Porque a mí no me gustaría ir a alguien que analizarme y ver que eso está en la foto. Luis, pensaba algo muy curioso acerca de tu carrera, digamos que si bien tenés muchísimos libros, y hasta diría muy distintos entre sí, o por lo menos la mayoría, siempre se suele mencionar en tu caso el Frasquito, ¿no? Como un libro muy importante, que es tu primer libro además, que eso también es un dato especial, por lo que significó la gran ruptura que tuvo el hecho de que estuviera prohibido en dictadura. ¿Cómo te llevas, digamos, con este libro hoy, ¿no? Después de tantos años? Sobre todo teniendo en cuenta que siempre se habla del Frasquito cuando tenés muchísimos libros posteriores y muy distintos a ese. Sí, es cierto. Digo, menos mal que después pude escribir Villa, que
digamos, un poco después también se habló de Villa, entonces son los dos como caballitos de batalla, o podemos balanceó un poco ahí. Balanceó un poco, uno era el potrillo y el otro ya era, digamos, el caballo, digamos, ¿no? Mirá, me llevo, ¿cómo te puedo decir? Yo siempre digo que es un texto muy cerrado, muy clausurado, como si fuera una especie de rezo, en el sentido que es el único libro que yo no corregí ni creo que podría corregir. Me parece que salió así, de inspirado que era, no de vanguardista, sino que era como un dictado, digamos, ¿no? La lengua, como diría Borges, la fatalidad de la lengua me dictaba ese libro, y en ese sentido yo es el único libro que no he corregido, porque hasta Brillos, que es mi segundo libro, lo corregí, que ahora sale una edición nueva, toqué algunas cosas, digamos, porque siempre es una tentación, y aparte es una especie de disparate y de delirio, de alienación, ¿no? Que uno no se da cuenta que el libro es de uno. Entonces, como salió en varias ediciones y en varias editoriales, a veces uno pierde la dimensión que el libro es de uno. Y cuando uno se da cuenta que el libro es de uno, uno dice, bueno, pero yo lo agarro lo que quiero otra vez. Si quiero, muchos dicen, muchos piensan cambio, exactamente al revés. Muchos escritores dicen que ya es de los demás, digamos, y que no tenés derecho a tocar algo. Pero es verdad, es discutible, digamos. Yo creo que es posible que sea de los demás, pero también es de uno, entonces cuando vos lo volvés a tener ahora... Tenés derecho a cambiar tenés algo. derecho, entonces ahora estoy haciendo la revisión de todos los cuentos. Y entonces me agarro la cabeza, claro, ni bien terminaste te agarras la cabeza. ¿Sí? Digo, eso que Borges decía, de que con el tiempo uno aprende a corregir, digamos, ¿no? Claro, ¿viste? Y este final, ¿cómo puse este final? Es disparate, ¿viste? Y aparte tengo, digamos, 2 o 3 amigos, Chitaroni, Marcelo Gargiulo, Fernando Fagnani, que nos divertimos mucho con el trabajo que yo les doy mis primeras versiones, y ahora justamente de una novela que tiene una trama, digamos, policial, no es policial, ¿no? Entonces los errores que se te pasan, entonces te mandan notas y unos carteles terribles diciendo, pero... ¿Cómo el que va a ser asesino ya se confiesa antes, suponete? Claro, claro. Entonces yo me doy cuenta de eso y lo corrijo, pero a su vez me doy cuenta de los errores que se le pasaron a ellos, que me corrigieron. Entonces les mando otros carteles diciendo, sí, esto puede ser, pero mirá la que se te pasó a vos. Y así en ese trabajo, que es muy divertido, en las últimas novelas la he trabajado así. Bien, hablábamos de esta película en la cual está, bueno, basada en Tennessee, ¿no? Que es uno de tus relatos. ¿Qué te parece la película? Primera pregunta. Tiene un elenco, primero, extraordinario, diría, ¿no? Está Lito Cruz, Norma Ponce, Patricio Contreras. Es el elenco, Martina Gemián. También. El elenco es inolvidable y la película es muy buena, la de Mario Levin, digamos. Sí. El otro día me encontré con Lito Cruz y lo recordaba, ¿no? De la película, entonces le digo, mirá que estoy haciendo la segunda parte y está dedicada a Martín Argemián. Me dice, pero si se murió. No, ya sé que se murió, digo, ¿pero qué tiene que ver? Me dice, y ahora está en el infierno. Entonces, con humor, ¿no? Sí, con ese humor de Lito. Entonces, pero es cierto que hay una segunda parte que el personaje ha muerto y queda el personaje que está vivo, digamos, Valesky. Sí. Y la película te enseña, por lo menos a mí lo que me enseñó, digamos, y mucho, es que es muy distinto cuando vos un texto lo dice un cuerpo. Cuando un texto tuyo cambia totalmente. Está sostenido y soportado por un cuerpo. Y en esta segunda parte, digamos, que es como una continuación, que es uno de los pesistas que se queda ya sin trabajo, entonces por las distintas razones de la vida se transforma en stripper, a pesar de que tiene una edad avanzada. Un poco avanzada. Siempre tuve a Lito en la cabeza como imagen, ¿no? Pero es muy distinto cuando vos lo ves y escuchás que alguien dice un texto, ¿viste? Es muy distinto. Bueno, la prueba de lo que decís es cuántos escritores están disconformes con las películas basadas en sus libros, ¿no? Cómo cambia absolutamente las mismas palabras en una película que de manera leída. Sí, te cambia totalmente. Yo me acuerdo que cuando estaban filmando ahí en la estación 11, Lito se me acercó y me preguntó, ¿pero esto es el espíritu del libro?
Lo habían hecho con Dodi Schroeder, también el guión, y es posible que la novela fuera un poco más conradiana que, digamos, la cuestión policial que podía adquirir de trama. Sí. Pero estaba muy bien y está muy bien, digamos. Es cierto lo que vos decís y, digamos, hay, digamos, escritores que nunca están conformes con eso. Yo digo, yo sé, como decíamos antes, que lo dijiste vos, es cierto, hay un momento que es de uno. Ahora, cuando vos se la entregas al otro, es del otro. Salvo que no te traicione, digamos, de una manera espectacular, digamos. Pero después ya es del otro. Luis, entre las novedades, digamos, de tu obra está este libro sobre Kafka, los Kafkas, ¿no? Si no me equivoco, que es un ensayo bastante global sobre el gran escritor checo. Contanos un poco cuál fue la idea. Ya era un personaje que vos habías tratado antes, ¿no? En diversas notas, y de hecho te pusimos como título de esta entrevista El moderno Prometeo, que es uno de los subtítulos que usás para hablar de Kafka y que es el subtítulo de la novela Frankenstein, que es extraordinaria y me parece muy poco nombrada por los escritores en general y es un libro increíble, ¿no? Mirá vos lo que me decís. Estaba mirando un texto, Encuentros en el Bosque, en Pinamar, que se había hecho con una reunión de escritores. Lo había hecho Sudamericana, estaba Ricardo, Pipilio, Abelardo Castillo, estaba Héctor, Libertela, Chitaroni, Gebel, Matilde Sánchez, bueno, no me acuerdo. Y hoy lo agarré y ya ahí hablaba de Frankenstein. Lo que pasa es que por la bestia que la había sacado un libro que se llama La valija de Frankenstein, porque resulta que leyendo a Frankenstein, él aprende a leer, la criatura, aprende a leer por fonética, en francés, mirando como un chico le enseña a una chica francés, y aprende con un libro de Volney que se llama La ruina de Palmira. La ruina de Palmira es un libro que cita ampliamente Sarmiento en el Facundo, mirá, y que dicen que Facundo es un plagio de La ruina de Volney. Entonces ya eso era atractivo y creo que hay trabajo sobre eso. Pero seguí leyendo y en primera persona, de pronto Frankenstein se encuentra en el bosque con una valija. Y en esa valija hay ropa. Pero aparte de ropa, Frankenstein, la criatura, no el inventor. Sí, sí. No Víctor, sino la criatura. Sí, dice, bueno, había un tomo de las obras de Plutarco, o sea que ya sabía que eran varios tomos. Las aventuras del joven Werther de Goethe y El paraíso perdido de Milton. Y te manda 4 páginas de ensayos literarios, escritos por la criatura. Impresionante. Entonces yo digo, la literatura es la valija de Frankenstein, quiere decir pedazos que se ponen, pedazos que se sacan, autores, un Frankenstein que se va armando, ¿no es cierto? Entonces ahí fui juntando valijas y Pamuk, cuando recibe el premio Nobel, tiene un texto muy lindo que se llama La maleta de mi padre, que él cuenta que ahí había originales, digamos, del padre que él nunca se acercaba porque le daba algo. Y bueno, pero un día seguramente en la historia de literatura vamos a poder leer, digamos, la influencia de los textos del padre Pamuk en Pamuk. En ese sentido, digo, es una valija donde se sacan las épocas y se ponen. Bueno, y la coincidencia, perdóname si no se me da la cabeza, sí, dale, mejor. La coincidencia, leyendo la correspondencia de Kafka y Mavrot, leo que Kafka estuvo internado en 1910, creo, 1911 o 14, 1914, creo, en un sanatorio llamado Frankenstein, que no tenía nada que ver con el otro. Pero resulta que como él estaba en la compañía de seguros, y trabajaba sobre la cosa de los accidentes y muy preocupado por los inválidos de guerra, el dueño de esa compañía de seguros y el dueño del sanatorio escriben un discurso sobre la cuestión. Y le piden a Kafka que escriba las últimas 5 líneas de ese discurso, que sale en algún lado en un diario de Praga. Y él se lo cuenta a Mavrot, y escribí 5, y el dueño de la clínica se puso muy contento. ¿Sabes cómo se llamaba el dueño de la clínica? Werther. Es increíble. Sí, sí, eso, entonces esas coincidencias, digo, en la valija se van poniendo y se van sacando cosas, ¿no? Y hablando de la valija, te iba a decir que Frankenstein uno lo podría leer y es una novela epistolar, ¿no? De hecho arranca y termina de manera epistolar. Eso también forma parte de la valija, porque se van metiendo elementos. Totalmente, no lo había pensado eso. Es impresionante, es un libro impresionante. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Sí, sí, de cartas, ¿no?
Y bueno, y Kafka, el Prometeo moderno, como bien decías vos, bueno, porque hay mucha influencia. Si uno piensa en los diarios más importantes de la literatura moderna, quiero decir, son muy contemporáneos, que son el de Gide, André Gide y el de Kafka. Sí. El de André Gide incluso anterior, 1895. Y el de Kafka, que empieza en 1909, creo, sí, 1909, los dos la referencia casi absoluta del clasicismo y de su autor preferido es Goethe. Y Kafka escribe un texto sobre Prometeo, ¿sí? Sí. Y a su vez Gide escribe una obra de teatro que se llama Prometeo desencadenado, ¿sí? Entonces todo eso me hizo pensar en el libro, y el título de Kafka responde a varias cuestiones. Una es que en el libro de la biografía de Kafka, que es muy lindo, de Klaus Bachenbach, hay distintas fotos de Kafka, ¿no? Y es un rostro muy bello, porque realmente uno piensa que... Qué feo. Y como todos dicen, se parece a de María. Pero, es cierto. Sí, yo tengo una caricatura en mi casa que regalo Sabat, que está... y es igual. Sí. Pero tiene otro rostro muy bello, como la que aparece en la tapa del libro, digamos, ¿no? Pero aparte de eso, hay varios Kafkas, ¿no? Porque uno si compara la carta al padre con ese padre terrible que aparece y lo compara con la correspondencia a los padres, son dos padres distintos el que habla Kafka. Totalmente diferentes los padres, ¿no? Entonces digo, cuando escribía esto era una cosa, cuando escribía esto era otro Kafka. Es como una invención de su padre, que lo decide. Una invención de su padre. Y fíjate vos, la otra cuestión, volviendo a leer ahora las cartas a Feliz, él la conoce en la casa de Malbrot y se prometen juntos que van a viajar a Palestina. Vuelve a su casa y vos lees la anotación en el diario de esa noche que la vio y dice, es fea, mal vestida, parece una doméstica, es desaliñada. Y esta observación y esta descripción es definitiva y es para siempre. Al mes, no se sabe por qué razón, le empieza a escribir a Feliz, con la que se compromete 2 veces. Al mes cambió. Y a la quinta carta de la carta Feliz ya le empieza a decir, tú, Franz, y se enamora. Y digo, pero ¿cómo? Si este me escribió hace un mes, en el diario me escribió una cosa, y ahora en las cartas me está escribiendo absolutamente otra. En ese sentido pensé que podía haber varios Kafka según el género que lo tomara, ¿no? Luis, hay muchísimo para hablar y no hay mucho tiempo, ¿no? Acerca de la importancia que le daba Kafka o la obsesión que le daba a sus cartas, a sus diarios. Pero la pregunta que te quiero hacer es si para vos tiene el mismo valor su correspondencia y sus diarios que su obra, que sus novelas. ¿Tiene un valor similar, semejante? Bueno, es una pregunta que, a ver, si vos yo te diría, yo vuelvo más a los diarios que a las novelas. Esto es así, digamos, ¿no? Sin embargo, me parece que el proceso cambia alguna cosa, ¿no es cierto? Y lo primero que cambia es que me parece que se puede usar lo kafkiano, sí, ¿no? Y lo kafkiano que me parece que se confunde con la burocracia, con la demora. A mí me parece que no es así. Me parece que lo kafkiano indica que cuando lo vienen a buscar a Joseph K., sí, lo vienen a buscar y él no sabe bien por qué, y a cualquiera en cualquier momento en un estado sí, en un estado de represión, llamémosle, a cualquiera podría ser Joseph K. Eso me parece, en todo caso me da cualquiera es intercambiable, en ese sentido me parece. Me da la impresión como que tanto las novelas como los diarios se van retroalimentando, ¿no? Sí, yo creo que sí, incluso porque fíjate vos que hay pedazos de los diarios que son fragmentos de texto. Totalmente, digamos, ¿no? Totalmente. Luis, muchísimas gracias por haber estado en Hipertexto, un verdadero gusto, ¿eh? Bueno, yo te agradezco la lectura y te agradezco lo de las cartas de Frankenstein, que es así, que sí lo voy a usar. Y muchas gracias a ustedes, nos encontramos la semana que viene.